Bienvenidos a la sesión de VirtualEdu ElectroKit 04, curso de electrónica básica. Vamos a hablar primero de corriente y voltaje. Recordamos que siempre que hablamos de electricidad, lo que tenemos es electricidad no existe si no hay corriente y voltaje. Corriente es la intensidad, que es la cantidad de electrones, en movimiento, que es la electricidad, y el voltaje, que sería la fuerza con la que se mueven, podríamos decir, fuerza con la que se mueve. Cantidad de electrones y la intensidad se mide en amperios y el voltaje se mide en voltios. Siempre que hagamos un cable y dices aquí cae, pues hay electrones, cuántos y qué fuerza tienen, que es el voltaje con el que se mueve. ¿Qué es el voltaje? Una idea aproximada. Tenemos ahí un depósito de agua y un depósito más bajo. Aquí hay una diferencia de potencial, que es la diferencia de alturas. Si abrimos la llave de paso, ¿qué hará? Se igualarán las presiones. Aquí bajará hasta que las dos alturas estén equilibradas y donde hay más altura, más potencial, ha pasado a donde hay más potencial hasta que se han equilibrado. Bueno, el voltaje vendría a ser lo mismo. Es la diferencia de cargas que hay entre una zona. Aquí ponemos cargas positivas y aquí cargas negativas. Siempre que tendamos un cable entre las dos, tenderán a equilibrarse las cargas. ¿Qué decir? Pues que las cargas negativas o las positivas, si se movieran, pues se tendrán a equilibrar para que haya la mitad en cada sitio. Como sabemos que solo los electrones se mueven, propiamente son los electrones los que vendrán aquí. O sea, habrá carga positiva donde falten electrones y habrá carga negativa donde haya más electrones de la cuenta. En el momento que los unamos por un cable, pues el exceso de electrones tiende a compensar y irse con la carga positiva hasta igualar. También teníamos ejemplo de la temperatura. Imagínate que tenemos esto a 50 grados y esto a 20 grados. Si los pusiéramos en contacto con un tubo, ¿qué pasaría? Pues este que tiene más calor, los dos tendríamos, por ejemplo, el mismo volumen de agua y a través de aquí iría pasando calor de este a este hasta llegar los dos a una temperatura intermedia, que sería en este caso 35 grados, y los dos se quedarían igual. Mientras haya diferencia de temperatura, diferencia de altura o diferencia de carga, habrá movimiento de agua, de calor o de electrones. Necesitamos voltaje. Siempre por eso cuando hablamos de voltaje se habla de diferencia de potencial o diferencia de voltaje. Aquí tenemos una diferencia de potencial, mientras que aquí el potencial entre estos dos está equilibrado y es el mismo. En una pila, pues aquí tenemos dibujado positivo 1 y negativo otro, sabemos que son los electrones los que se mueven, aunque dibujaremos la electricidad que va de positivo a negativo porque da igual y es más gráfico. Y lo que tenemos aquí, cargas positivas y cargas negativas, como tienden a equilibrarse, pues donde haya cargas positivas pasarán a donde haya cargas negativas hasta que esté equilibrado. Las mismas, unas que otras, las sustancias tienden a ser neutras. Diferencia potencial. La típica pregunta es por qué un pájaro que está en un cable que está a 50.000 voltios, por ejemplo, no se funde, ¿no? Bueno, porque ¿qué potencial tiene en esta pata? 50.000. ¿Qué potencial tiene esta pata? 50.000. El cable es el mismo, por lo tanto, entonces, ¿qué diferencia hay de potencial entre uno y otro? Nada. Entonces, por eso la electricidad no pasa a través en este caso, de este pájaro. ¿Qué pasa si aquí tengo otro cable que va a 30.000? Y yo toco un cable y el otro, entonces sí que me pegará un calambrazo, o por aquí habrá del 50.000 y 30.000 una gran corriente que pasa. Pero mientras no haya diferencia de potencial, no hay corriente. Aquí tenemos una pila, diferencia potencial. Aquí suponemos que hay muchas cargas positivas y aquí muchas cargas negativas. Pues las cargas positivas, si se movieran, que no se mueven, tenderían a ir al negativo para estar equilibrado. En este caso, lo que sucede es al revés. Los electrones se mueven y van a compensar la carga positiva hasta equilibrarse. ¿Cuál es la dirección de la corriente? Hemos dicho positivo o negativo. Entonces, la corriente va de positivo a negativo. Viene por aquí. Al llegar aquí, ¿qué pasa? Pues hay dos resistencias. La resistencia, siempre la corriente va de más al menos. Pues va a ir por aquí la opción 1. La corriente vendrá por aquí, pero la corriente también se puede dividir y vendrá por este otro circuito hasta llegar también al cero. La corriente vemos que va siempre de positivo a negativo y va por aquellos caminos que va encontrando. Cortocircuito. Vamos a dibujar el mismo circuito que antes, pero he puesto un cortocircuito que es un cable. Cortocircuito es peligroso porque si unimos el polo positivo con el negativo,
directamente, esto es un cortocircuito que no es resistencia, como la intensidad es voltaje entre resistencia, la resistencia es cero, voltaje entre cero da infinito. Habría una gran cantidad de corriente y lo que si ponemos una pila, unimos el positivo con el negativo, pues se descarga en un momento. Mientras que por una resistencia limita la cantidad de corriente y tarda más. ¿Cuáles son aquí las corrientes que hay? Antes hemos visto que venía por aquí una y por aquí la otra. Pues aquí lo que vamos a ver es si yo le pongo un cable que cortocircuita esta resistencia. Cortocircuitar hace que pase de un lado a otro. Entonces la corriente viene por aquí. Por aquí no tiene un problema. Ahora aquí se bifurca. Puede venir por aquí, en teoría. Podría venir por aquí, en teoría. Y puede venir por aquí. Siempre que haya un cortocircuito, un cable, la corriente es muy vaga y tiende a ir por hacer el mínimo esfuerzo. Entonces lo que hará siempre será irse por el cable que va directamente hasta el cero o el polo negativo. Entonces aquí, en este caso, al cortocircuitar la R3 no pasa por aquí y esta también está cortocircuitada. Si vemos que el cable viene por aquí y viene por aquí. Hemos dicho antes que por un cable en principio no se pierde voltaje, por lo tanto si aquí el voltaje era 15 voltios y aquí es 0 voltios, aquí tengo 15 voltios hasta aquí. Aquí habrá una pérdida de voltaje. ¿Qué voltaje tengo aquí? 0 voltios. Estos cables, aquí tengo 0 voltios, aquí tengo 0 voltios, aquí tengo 0 voltios, aquí tengo 0 voltios, aquí tengo 0 voltios y aquí también tendré 0 voltios, porque está unido con cable hasta el polo negativo. Si tengo 0 voltios y aquí hay 15 voltios, ¿qué intensidad, qué voltaje caerá aquí? De 15 tiene que caer a 0, pues caen 15 voltios. La flecha indica que caen, aquí hay 15 voltios más que aquí y aquí hay 0 y la corriente vendrá directamente por aquí y es como si R2 y R3 están cortocircuitadas y por ellas no pasa corriente. Divisor de tensión, recordamos que si tengo un voltaje y dos resistencias en serie, el voltaje en el punto medio será el voltaje total de la fuente por R2, resistencia de abajo, entre R1 más R2. Hemos dicho que la corriente va de más a menos. Vamos a ver qué pasa aquí. 12 voltios. La corriente viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí y va hasta el 0. La señal está de tierra, quiere decir 0 voltios. Esta es una opción pero la corriente puede ir por aquí, pueden ir por aquí, pueden ir por aquí y también. Ya tengo dos corrientes, va a llamar I sub 1 y sub 2. Pero al llegar aquí, la corriente también podría venir por aquí. Vamos a dibujar I sub 3, en el fondo. Ahora la corriente podría subir hacia arriba, no, porque siempre he dicho que va de más a menos. Aquí ha perdido voltaje, aquí ha perdido voltaje, iría a un sitio que tiene más voltaje. Esto es imposible, no puede ir hacia arriba. Tiene que ir siempre hacia menos. Entonces, esta es la opción I sub 3. Y habría otra posibilidad, el I sub 2 que se bifurque, vengo por aquí y vengo por aquí, I sub 4. Y voy por la 4 hasta el 0. Bueno, lo que no puede ser es que en una resistencia la corriente vaya a la derecha y va a la izquierda. O sea, o va a un lado o va al otro. De estas I sub 3 y I sub 4, una de las dos no existe. Vamos a ver cuál existe o cuál no. Bueno, en este caso he cortocircuitado este lado de aquí. Entonces vamos a ver qué pasa. La corriente viene por aquí, una resistencia no tiene opciones. Al llegar aquí me puedo bifurcar, ir por aquí y luego ya directamente a tierra. O puedo seguir por aquí. Estas son las dos opciones. ¿Qué pasa si la corriente llega aquí? Al llegar aquí, ¿podría irse a la izquierda? No. ¿Por qué? Porque esto ya está en 0 voltios. Entonces ya directamente está cortocircuitado con tierra, siempre se va al 0 voltios. La corriente, aquí solo existe la corriente I sub 1 que va directa a esta. La I sub 2 sería, bueno, que es la misma que viene por aquí, que luego se bifurca, esta I sub 2. Por aquí, y I sub 3, que es la que viene por aquí, y entonces se va directamente a tierra. Sentido de la corriente. La corriente siempre va de más voltaje a menos voltaje. Más 7 voltios, más 3 voltios. La corriente irá hacia aquí. Y tiene que haber una diferencia de voltaje. Hemos visto que si tenemos, voy a dibujar, que no lo tengo dibujado, si aquí tengo una resistencia de 1K y aquí tengo más 5 voltios y aquí tengo más 5 voltios, pues la corriente que pasa es 0 porque no hay corriente. Si no hay diferencia de potencial, no hay corriente. Aquí 7 voltios y 3 voltios, sí que hay corriente. La resistencia es de 1K. Vamos a calcular la intensidad. 7 menos 3, 4. La diferencia de voltaje es 4 voltios.
y la intensidad será voltaje entre R. Como voltaje, diferencia voltajes 4 y R vale 1K, 4 entre 1 aquí pasan 4 miliamperios. No pongo siempre que la existencia en K y la intensidad es en miliamperios. Vamos a hacer este de aquí. 12 voltios y 8 voltios. ¿Qué intensidad pasa? 12 menos 8, aquí me he equivocado. Sí, no, 12 menos 8, 4. Intensidad sea la diferencia de voltaje, podemos ver incremento diferencia de voltaje partido por R. 4 partido por 1 igual a 4. Vemos que aquí y aquí pasa la misma intensidad, 4 miliamperios. ¿Por qué? Porque la diferencia de voltaje es la misma. O sea, a la corriente le da igual pasar de 7 a 3 que de 12 a 8. Lo importante es el salto. Y el salto aquí es el mismo que aquí. 7 a 5 voltios. Aquí sí que cambia porque baja 2 voltios. La intensidad será variación de voltaje partido por R. En este caso es un K. 2 entre 1. Aquí me da 2. Aquí la intensidad es 2. ¿Por qué hay la mitad de intensidad que aquí? Porque la diferencia de voltaje es la mitad. Aquí hay 4 voltios de diferencia de voltaje, aquí del 7 al 5 bajan 2. ¿Qué pasa si pongo el 3 y el 7 al revés? Fijaros aquí que cambio el 3 y el 7. Pues la corriente va de más a menos, pues la corriente irá en este sentido. Y será el mismo que antes, 4 miliamperios. Si pongo el amperímetro así, aquí el más y aquí el menos, me dará 4 positivo. Si el amperímetro lo pongo al revés, el menos aquí y el más aquí, me dará menos 4. El más y el menos significa que el sentido de la corriente. La corriente en este caso, si aquí pongo el más y el menos, me da el menos 4, porque va hacia la izquierda. Y el 5 voltios, diferencia de voltaje igual a 0, no hay corriente. Pues también a través de un cable, que no hay diferencia de voltaje, pues no pasa corriente, sino está cerrado y hay algo en medio. Diferencia de potencial, entonces tenemos lo que hemos dicho antes, tengo aquí 8 voltios, y otro de, vamos a poner 3 voltios. ¿Cuál es el salto? 5 voltios. En cambio, si tengo 5 voltios, 6 voltios y bajo a 1, también la diferencia potencial es 5 voltios. O sea, la diferencia potencial es relativa. Y lo único que me interesa es saber cuánto varía. Me da igual que vaya de 6 a 1 o de 8 a 3. Incluso el voltaje, lo veremos, puede ser negativo. Voltaje a través de un cable. Hemos dicho que el voltaje a través de un cable se mantiene. O sea, si aquí tengo 12 voltios, en la fuente de voltaje positivo aquí tengo 12 voltios. Entonces, a través del cable, hasta llegar a la resistencia, aquí tengo 12 voltios. Si aquí pongo el voltímetro, aquí la barra, el polo positivo y aquí el negativo, fíjate que lo estoy poniendo al contrario de lo que está aquí. El positivo aquí, el negativo aquí. ¿Qué me dará el voltímetro? Menos 12 voltios. En cambio, si pongo el positivo en el positivo y el negativo en el negativo, me dará 12. O sea, el voltaje, si lo pongo al revés, me dirá dónde hay más, dónde hay menos. Positivo, si pongo el más y el menos, y me da positivo, es que el positivo está aquí. Aquí tengo 12 voltios. Aquí tengo una resistencia de 1K, 2K y 3K. Como están en serie, equivale a 3 y 5, una de 6K. ¿Qué intensidad pasa? 12 entre 6, recordamos que la intensidad es voltaje entre R, variación de voltaje entre R, aquí es 12 entre 6, la equivalente igual a 2. Aquí pasan 2 miliamperios. Recordamos que la intensidad pasa por dentro del circuito y no se gasta. Aquí varía el voltaje, pero aquí vuelven a salir 2 y aquí vuelven a salir 2. La intensidad de corriente es la misma en todo el circuito. Es la cantidad de electrones. Si salen 200 electrones por aquí pasan 200, pasan 200. Lo que varía es el voltaje, la fuerza. Aquí salen con mucha fuerza, aquí se cansan un poco, aquí se cansan un poco y aquí se cansan del todo y llegan agotados voltaje 0. Entonces, el voltímetro, vemos que ese voltaje se mide desde fuera. Cojo 2 puntos del circuito, pongo el voltímetro. Vamos a ver qué marca este voltímetro de aquí. Si pasan 2 miliamperios y la resistencia de 2K, la caída de voltaje es I por R. Caída de voltaje es I por R. Intensidad 2, resistencia 2K. 2 miliamperios por 2K me da 2 por 2, 4 voltios. Este voltímetro me marcará más 4 voltios, porque aquí está el positivo, aquí hay 4 voltios más que aquí. ¿Qué pasa si pongo el voltímetro aquí? Ya lo hemos visto. ¿Qué pasa el voltímetro? Si pongo aquí el positivo y aquí el negativo. Aquí tengo 0 voltios porque está con el polo negativo. ¿Qué voltaje hay aquí? Pues vamos a ver. Aquí tengo 12 voltios y pasan 2 miliamperios. Caída de voltaje I por R. 2 por 1, 2. Aquí caen 2 voltios. Si tengo 12 voltios y caen 2, ¿aquí cuántos quedarán? Voy a ponerlo así.
10 voltios. ¿Qué voltaje medirá este potenciómetro que está entre aquí y aquí? 10 voltios. Este de aquí hemos visto que mide 4 voltios. Si de aquí a aquí mide 10 y de aquí a aquí mide 4, este de aquí a aquí tendría que medir 6. Vamos a comprobar si pongo el voltímetro positivo aquí y el negativo aquí. El negativo siempre más cerca del polo negativo. Y entonces 2 por 3, la caída de voltaje es 6 voltios. Y el voltímetro aquí me mide 6 voltios. Caída de voltaje de aquí a aquí, 4 voltios. Caída de voltaje aquí, 6 voltios. Caída total de este punto a este punto serán los 10 voltios. Aquí tenemos cómo se conecta. El voltaje desde fuera, aquí tengo el voltímetro y conecto el positivo y el negativo en los extremos de la resistencia o de lo que queramos medir. Aquí tendré 0 voltios porque está unido por un cable a tierra o el polo negativo, es lo mismo. En cambio, el amperímetro se pone dentro del circuito porque la intensidad pasa por aquí dentro. Podríamos calcular qué intensidad pasa por aquí. 10 voltios, dos resistencias de 5 ohmios en serie, 5 y 5 darán 10, y 10 entre 10, como es ohmios y voltios, me dará 1 amperio. 1 amperio por 5 ohmios, aquí caen 5 voltios, y 1 amperio por 5 ohmios, aquí caerán 5 voltios. ¿Qué medirá este voltímetro de aquí? 5 voltios. Voltaje y corriente de un condensador. Hemos hablado ya de lo que era un condensador, que es esto de aquí, 1000 microfaradios, pone positivo. Significa que el condensador electrolítico tiene polaridad y que hay que poner el polo positivo del condensador con la carga positiva de la pila. En este caso es de 4,5 voltios. En la pila, cuando es la barra larga, es el positiva y cuando es la corta y más gorda es el negativo. Polo positivo. Entonces, ¿qué sucede en este circuito? Pues hemos dicho que la corriente va de más a menos siempre que esté cerrado. Entonces, la corriente viene por aquí, atraviesa el condensador y llega al cero. La corriente viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí y esto está cortado. Por lo tanto, aquí no hay corriente. Esto de aquí la puedo borrar, que esta corriente no existe. Si no está cerrado el circuito, no hay corriente. Solo existe la corriente 1. ¿Qué le pasa a un condensador? Un condensador vimos que tiene la carga instantánea, menos de un segundo. Este condensador se habrá cargado en menos de un segundo. Y una vez que está cargado, bloquea la corriente. O sea, esta corriente, si aquí tengo el amperímetro, durante medio segundo medirá una intensidad y luego se parará. El condensador bloquea el paso de corriente continua, bloquea la corriente continua. Una vez ya está cargado. ¿Qué voltaje tiene el condensador? El mismo que la fuente de voltaje. O sea, aquí es como si esto se convirtiera en una pequeña pila, muy pequeña carga. Esto está cargado positivamente, los positivos pasan aquí y esto en cambio queda el negativo. ¿Qué diferencia de voltaje hay entre aquí y aquí? La misma que en la pila, 4,5 voltios. O sea, el condensador se convierte en una mini pila pequeña. Siguiente paso, ¿qué pasa ahora si cambio el interruptor aquí? Entonces vamos a quitar la corriente 1. Bueno, la corriente 1 recordemos que ha pasado un momento, se ha cargado y después ya ha desaparecido. Esto ha quedado el condensador cargado con 4 voltios y medio. Y no hay corriente. ¿Por qué no hay corriente? Porque para que haya corriente tiene que haber diferencia potencial. Aquí tengo 4,5 y aquí tengo 4,5. De 4,5 a 4,5 no hay diferencia potencial, no hay corriente. Entonces ya tenemos cargado el condensador y ya no pasa nada. Se bloquea la corriente y está cargado. Ahora cojo el interruptor y lo pongo aquí. ¿Qué le pasa? Esto ya está abierto. La pila vuelve a cargar el condensador, vamos a verlo. La pila va del positivo, viene por aquí, vendría a través del condensador y esto está abierto, por aquí no pasa. Por lo tanto, esta corriente no existe, fuera. Si no está cerrado el circuito, no hay corriente. Entonces, la pila puede venir por aquí, puede venir por aquí, puede venir por aquí y llegar hasta aquí. Fíjate que esto está abierto, aquí no hay nada, esto no... Por aquí no puede pasar la corriente, no puede llegar al cero. Entonces, si no está cerrada el circuito, por aquí esta corriente no existe. Esta corriente tampoco existe porque tendría que ir del más al menos y no llega. Está cortado. Por lo tanto, esta corriente tampoco existe. Vamos a quitarla y no existe. Entonces, la única corriente que puede haber en el momento en que yo pongo aquí, esto se convierte en una pequeña batería que está cargado 4,5 voltios. Positivo, viene por aquí, encendería el LED y iría hasta el negativo. Esta mini pila
que durará 1, 2, 3, 4 segundos, dependiendo de qué, de la carga del condensador, cuanto más carga más tardará, y de la resistencia. Entonces se encenderá el LED 1 o 2 segundos y en cuanto se acabe la pila esta, que recordamos el condensador tarda en cargarse 5 veces el producto de la resistencia por el condensador es 1000 y la resistencia es 220, pues 5 veces tarda en cargarse, aquí lo que hace es descargar. Pues esto es la carga, el azul, y esta es la descarga. Tardará 5 veces RC, un medio segundo, 1 segundo, 2, 3 segundos, que mientras se descarga se encenderá el LED y emitirá luz. O sea que lo que hacemos con este circuito es conecto, cargo la mini pila, desconecto y la mini pila enciende 1 segundo, 2, el. Entonces recordamos que el voltaje de un condensador es el mismo que el de la fuente al que le hemos cargado y que el condensador actuará de reloj. Un reloj que nos medirá a través de los constante de carga el tiempo que tarda en cargarse me servirá de reloj. ¿Cuánto tarda en cargarse un condensador? Pues si tarda 3 segundos, pues yo sabré que cuando lo tenga cargado habrá pasado 3 segundos. Será el reloj que hay en los circuitos eléctricos. Los circuitos eléctricos no tienen relojes. Entonces, ¿cómo se mide el tiempo? Con el condensador. Y por último, transporte de corriente. Hemos dicho que aquí un pájaro, esto está a 20.000 o 200.000, 100.000 voltios o 200.000 voltios, lo que sea. Esto es un aislador de corriente. Entonces, ¿qué le pasa? ¿Que es de cerámica o de vidrio? ¿Qué es lo que hace? Pues evitar que la corriente de un aislador es que no permite el paso de corriente. Aquí viene el cable y viene por aquí, se apoya en el condensador cerámico o de vidrio y continúa. Es un aislador porque si esto no fuera aislador, la corriente vendría, se engancharía al cable aquí y podría bajar. Bueno, la madera también es aislador, ¿no? Buscamos algo que aísle totalmente para que la corriente venga y pase por aquí y no se pierda los 20.000 voltios. En las centrales eléctricas se fabrica la electricidad a un determinado voltaje. No sé, vamos a suponer que fuera 220 voltios o 340 voltios. Y eso es lo que se hace. Se pasa a alto voltaje. Las torres de electricidad son de alto voltaje. De 220 con un transformador se pasa a 100.000 voltios, por ejemplo. Se transmite a 100.000 voltios. ¿Por qué a 100.000 voltios y no a 220? Porque las pérdidas, hemos dicho que en principio por un cable no se pierde voltaje y casi no tiene resistencia. Esto es cuando un circuito eléctrico pequeño, pero cuando es grandes distancias, entonces sí que se produce calor, pérdidas. Entonces, para evitar las pérdidas está comprobado que cuando el voltaje sea mayor, las pérdidas son menores. Por eso pasamos con el transformador alto voltaje y lo transportamos. Luego al llegar a la casa que necesito que sea de 220 voltios. Entonces, otro transformador, una central transformadora, pasa de alto voltaje a la corriente que necesitamos en casa, que recordamos que todo esto es corriente alterna y en los circuitos electrónicos utilizamos corriente continua.